Hoy me gustaría poder retomar Oseas capítulo 6. Y me gustaría comenzar, pues que pensáramos realmente en qué somos nosotros. No es que no lo tengamos claro. Y yo creo que, estoy convencido de que cuando lo decimos y lo repetimos sabiendo la obra que Dios ha hecho en nosotros, que somos salvos por gracia. Pero hay veces que esa gracia que hemos recibido nosotros es una gracia que nos cuesta entenderla en los demás. Somos capaces de ver, como bien decía Jesús en Mateo capítulo 7, ¿no? Somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero muchas veces nos cuesta ver la viga en nuestro propio ojo. Nos cuesta verla, nos cuesta entenderla y rápidamente criticamos y hablamos mal de otros hermanos. Y voy a hacer el énfasis en hermanos, porque el hecho de que un hermano peque no significa que haya dejado de ser hermano. Sea el pecado que sea, un pecado leve, un pecado grave, el hecho de que un hermano peque no significa que haya dejado de ser hermano. Porque si queremos entenderlo, cuando Jesús enseñaba de sacar la paja del ojo ajeno y no sacar la viga de nuestro propio ojo, lo que estaba hablando era justamente acerca de eso, de la crítica, de criticar a otros, pensando que nosotros no nos equivocamos, que nosotros hacemos bien todas las cosas y los demás no. Y allí es donde, por eso les decía que ahí es donde está la gracia. Entendemos la gracia de la salvación, pero la gracia de la salvación también tiene que ver con la gracia en nuestro caminar diario, en esa santificación, en ese proceso que va a durar toda la vida. Ahí es donde también debemos entender que hay gracia para nosotros y hay gracia para el resto de los hermanos. Y con esto no estoy justificando el pecado, ni estoy justificando una vida pecaminosa diciendo, bueno, no pasa nada, no. Recordemos también, y lo estamos viendo en Oseas, Dios es un Dios santo. Pero también es un Dios que por gracia nos ha salvado y que por gracia nos va transformando cada día. Vamos a estudiar hoy Oseas capítulo 6. Y Oseas capítulo 6 habla justamente acerca de qué es lo que Dios espera de nosotros, pero ¿saben por qué? Por la gracia que Él nos ha dado. Se lo he repetido muchas veces, pero voy a volverlo a repetir. No me importa. Hablamos de las dispensaciones y hablamos de la dispensación de la ley para el Antiguo Testamento, y debemos recordar que yo personalmente considero que no está tan bien definido como una dispensación de la ley, porque en el Antiguo Testamento sigue habiendo gracia y hay muchísima gracia para el pueblo. Y si viéramos, si lo comparáramos desde la perspectiva de ambos, desde una perspectiva de dónde somos y dónde son llamados ellos, hay gracia para ambos. Así que gracia hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Oseas capítulo 6
Y Oseas capítulo 6 dice así. Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia el Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Pues bien, este capítulo de Oseas, si veíamos la semana pasada acerca de Oseas, acerca de que el verdadero arrepentimiento perdona al pecador, vamos a ver que el capítulo 6 tiene un enfoque también positivo para ese pueblo. Tiene un enfoque de restauración a pesar del pecado. Justamente por eso comenzaba hablando acerca de que entendemos teológicamente, entendemos el concepto de la gracia, entendemos que hemos sido salvos por gracia, pero muchas veces esa gracia se queda ahí y realmente no entendemos que nuestro caminar diario también es por gracia. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, pero Dios es quien nos perdona. Dios es quien nos restaura. Y esa misma gracia que lo tenemos que ver en nuestro caminar diario, también lo tenemos que ver en el caminar de los demás. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Así que Oseas capítulo 6 comienza exhortándonos o llamándonos y nos dice que porque Dios es personal y santo, Dios nos busca en medio del pecado para restaurarnos. Ahí comienza versos del 1 al 3. Versos del 1 al 3 es un texto relativamente, es corto, pero también es sencillo. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El texto comienza hablándonos. Si nos damos cuenta, en el verso 1 comienza hablando de restaurarnos. Versos 1 y 2, ¿no? Dios nos restaura a través de Cristo. Ellos no sabían que iba a ser Cristo. Ellos sabían que alguien tenía que venir. Cuando hemos leído el verso 2, eso de nos dará vida después de 2 días y resucitará en el tercer día, ¿no? Eso rápidamente nos recuerda a Cristo, que es lo que hizo, ¿no? Fue muerto, enterrado,
fue muerto en la cruz, enterrado, y al tercer día se levantó. Así que Oseas ya está hablando de esa restauración a través del Mesías. Quizá en aquel entonces todavía estaba opaco, todavía realmente no sabían quién era, aquello que iba a pasar. Pero ya el Señor empieza a dar ideas, ya empieza a apuntar hacia Cristo. Pero hay algo que realmente me llama la atención, especialmente en el verso 1. En el verso 1 comienza diciendo: venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. O sea, se está llamando al pueblo de Israel y les está invitando a volver, les está invitando a retractarse del pecado que ellos estaban cometiendo. Estaba invitándolos a darse la vuelta, ese giro de 180 grados. Es decir, el Oseas entiende y les está tratando de hacer entender al pueblo en relación al pecado y en relación a esa restauración que tiene que haber un cambio en la actitud del pueblo. ¿Eso quiere decir que el pueblo iba a dejar de pecar? No. No, o sea, porque siempre hay un pecado. O sea, reconozcámoslo, tenemos al Espíritu Santo, pero batallamos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y también tenemos, digamos, nuestra vieja naturaleza. Y en esa batalla, a veces, la vieja naturaleza gana. Pero cuando está diciendo venid y volvamos, les está diciendo básicamente, hermanos, le está diciendo, tenemos que regresar al Señor de forma honesta, de forma sincera. Tiene que haber un giro de 180 grados. Y cuando dice venid y volvamos y explica el por qué, da dos causas. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ese arrebató, viendo en otras versiones, tiene que ver, o sea, se enfoca más, está más, la palabra tiene más sentido con el término desgarró. Él desgarró, Él hirió, nos curará. O sea, está repitiendo dos veces la misma idea. Desgarró, nos curará, hirió y vendará. ¿Qué está diciéndole Oseas? Miren, a pesar del pecado, en el momento que yo tomo la decisión de regresar al Señor, que es lo que está invitando Oseas al pueblo y nos está invitando a nosotros, es que a pesar de las heridas que tengamos a causa de no haber caminado con Él, Él nos va a curar. Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Así que cuando decíamos que del 1 al 3 hablaba de que Dios nos busca en medio del pecado para restaurarnos, es que realmente Oseas nos está dando ese mensaje a nosotros. Hermanos, estamos en pecado. ¿Qué es lo que nos invita el Señor? Den un giro de 180 grados, arrepiéntanse, porque esa herida, a causa del pecado, Dios es quien la puede sanar. Hermanos, no estamos para condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el que condena por un lado es Dios. Nosotros como iglesia estamos llamados a invitar a la gente a que puedan ser vendados, a que puedan ser curados su pecado, sus vidas, por el Señor. Hermanos, no estamos llamados a condenar. Sí somos llamados a cuidar a la grey, a ayudar a que la gente se alinee con el Señor, si lo queremos ver de esta manera. Sí somos invitados a hacer eso. No estamos invitados a condenar. No estamos invitados a hacer daño a causa del pecado, a herir, a echarle sal a la herida, sino que estamos llamados a invitar a esa gente
a acercarse al Señor para que el Señor, no nosotros, el Señor los cure, el Señor los vende. Somos llamados a restaurar, somos llamados a invitar a que las vidas de esas personas, de nuestros hermanos que quizás se han apartado y de personas que no conocen al Señor como su Salvador, somos llamados a que puedan ser sanados por medio del Señor. Y me gusta porque es así como comienza Oseas. Hemos visto a lo largo de estos 6 capítulos, principalmente en los 4 primeros, el quinto todavía es medio, es mitad de condena, mitad de restauración. Hemos visto que Oseas es duro con el pecado y tenemos que ser duro con el pecado, pero somos llamados a invitar a esa restauración. Hermanos, amigos, si hay pecado en sus vidas, el Señor lo está llamando ahora a ponerse a cuentas con Él y a ser restaurado. Pero no solamente se queda en eso, sino que el verso 3, que nosotros lo tenemos en la Reina Valera como y conoceremos y proseguiremos, pero otras versiones terminan cuando él habla el versículo 2, dice: Él nos dará vida después de 2 días, nos resucitará en el tercer día y viviremos delante de Él. Ahí hay un punto final. Ahí es donde hemos visto que la muerte, que eso que apunta hacia Cristo, es quien nos puede restaurar. Pero miren lo que dice el verso 3. Y el verso 3 es que Dios nos invita a través de Cristo a conocer mejor a Dios. Es decir, una vez que hemos sido restaurados, Oseas dice, no solamente es quedarnos con, bueno, ya hemos sido restaurados, se acabó. Sino que Oseas nos lleva más lejos y nos dice, bueno, has sido restaurado, pero también hay algo más que debemos de hacer como hijos de Dios. Recordemos, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por gracia, porque era lo peor entre lo peor. Dios lo escogió no porque era lo mejor, sino Dios lo escogió por pura gracia. Y miren lo que le dice al pueblo de Israel. Recordemos que en el 932 se dividió el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte no hubo ningún reino bueno. Y Dios podía haber dicho, mira, con estos no tengo nada que hacer. Y aún así, miren lo que dice. Cuando ellos atienden al mensaje del Señor, cuando ellos son restaurados, cuando somos restaurados, ¿qué dice? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocer y proseguir. Otras versiones la traducen como conocer y esforzarnos en conocer a Jehová. Es decir, tenemos que conocer y tenemos que echarle ganas para conocer todavía más al Señor. Así que conocer al Señor no es sencillamente que viene por ciencia infusa, es decir, no hago nada y voy aprendiendo, sino que realmente cuando está hablando aquí Oseas, una vez que hemos sido restaurados, para permanecer en el Señor, debemos de conocer y permanecer, es decir, esforzarnos en tener esa intimidad con el Señor. La semana pasada hablábamos en el capítulo 5 acerca de esa intimidad. Y Oseas vuelve a insistir, necesitamos intimidad con el Señor. ¿Y qué ejemplo pone? Dice, como el alba está dispuesta en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía es la lluvia primaveral, la lluvia temprana es la lluvia otoñal. Le está diciendo básicamente que en el momento oportuno nosotros debemos de conocer, es decir, debemos de prepararnos, debemos de perseverar
y debemos esperar, insistir para conocerlo. La lluvia se esperaba que llegara en la época que correspondía, porque si no las cosechas se echaban a perder. ¿Y qué está diciendo aquí? Que tenemos que profundizar, tenemos que conocerlo mejor para que el Señor nos vaya dando de ese conocimiento, que lo conozcamos mejor, que tengamos intimidad. Así que en primer lugar, porque Dios es personal y santo, Dios nos busca en medio del pecado para restaurarnos y nos invita a que le conozcamos, a que tengamos esa intimidad con Él. Miren qué mensaje. Ya no es solamente condena, sino les está dando un mensaje de esperanza. Vuélvanse, regresen otra vez a la senda. Vuelvan otra vez al Señor, volvamos nosotros al Señor. Si hay pecado, confesémoslo. Y una vez confesado, perseveremos en conocer al Señor. La segunda parte. Hay algunas que separan del verso 7 y hay otras que lo unen hasta el verso 11. Yo lo uní todo, porque encontré, está tratando del mismo tema más o menos, pero va tratando, hay un tema que une todos esos versículos. El verso 4 al 11 termina diciendo: ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Esta segunda parte, si en la primera parte vimos porque Dios es personal y santo, Dios nos busca en medio del pecado para restaurarnos. En esta segunda parte vemos que porque Dios es personal y santo, Dios busca un pueblo sincero. Es decir, al principio hablaba acerca de esa restauración, de ese volver a estar con el Señor. Ahora en esta segunda parte, vamos a ver en estos versículos que va enumerando cosas que está haciendo el pueblo, pero para que ellos entiendan que están haciéndolo mal y que tienen que cambiar, que realmente lo que está buscando es un pueblo sincero. Y es eso mismo lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que somos, seamos sinceros. Y cuando hablamos de ser sinceros, hablamos de ser consecuentes con lo que creemos. Verso 4 comienza hablando a las dos tribus, ¿no? ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Pero me gusta mucho la segunda parte del verso 4. Dice: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de madrugada que se desvanece. Esa palabra piedad, en realidad, hay otras versiones que la traducen mejor, digamos de forma más precisa. Y me van a entender cuando les diga cuál es la palabra. La palabra es Gesed. Esa palabra que está en Ruth. Gesed, misericordia, amor leal, lealtad. El Gesed que habla Ruth, o sea, el libro de Ruth, en relación a Ruth, obviamente, ese amor leal de Ruth hacia el Señor, siendo ella extranjera, es justamente la misma palabra que utiliza aquí el profeta Oseas. Entonces,
la mejor palabra, aunque sí, o sea, es aceptable la traducción piedad, en general las otras versiones la traducen como lealtad o como amor leal. Y veamos cómo quedaría esa oración con esa traducción. La lealtad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Está hablando al pueblo y ¿qué le está diciendo? Ustedes no son leales. Porque la lealtad tiene que ver con una entrega y una dedicación completa a otra persona. Es decir, en un matrimonio, cuando hablamos de lealtad, es porque el esposo o la esposa es fiel al cónyuge, no solamente en acción, sino también en pensamiento. Y a eso nos referimos con la lealtad, cuando nos entregamos completamente a la otra persona. Y aquí lo que le está echando en cara, o lo que también nos está llamando la atención a nosotros como iglesia, porque muchas veces nos pasa eso mismo, está hablando de nuestra lealtad. Y lealtad tiene que ver con la entrega completa. La lealtad, ¿dónde está? ¿Cómo es? Y le dice al pueblo, mira, es como nube de la mañana, la niebla. Aquí no sé cómo, en Cali no sé cómo es la niebla, he visto ni una. Pero de donde yo vengo es un lugar donde por las mañanas te encuentras niebla. Y niebla bien baja. Pero la niebla no le dura. En cuanto sale el sol, le empieza a pegar los rayitos de sol, esa niebla desaparece rápidamente. Es la niebla la mañanera. Y justamente le está diciendo eso, ¿no? La lealtad vuestra es como la nube de la mañana. Es decir, le pega el solecito y ya se olvidaron de esa lealtad y hacen lo que ellos quieren. Como el rocío de la madrugada. Yo creo que tiene esas figuras son muy de mi tierra, de donde yo soy, ¿no? El rocío de la madrugada te puede amanecer con el campo con mucho rocío que te puede mojar. En cuanto sale el sol, ese rocío se evapora. Y justamente está hablando de esa lealtad del pueblo hacia Dios. Se evapora, es decir, hoy te hago caso y mañana, pasado y el siguiente no te hago caso. Hermanos, creo que deberíamos reflexionar, porque Dios quiere un pueblo sincero y deberíamos reflexionar en nuestra lealtad con el Señor. ¿Somos leales el domingo? No, yo el domingo sí voy. Y de lunes a viernes de 7 a 8 y media me conecto. Pero ¿y el resto del día? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En la corrección de mis hijos? ¿En cómo saludo al vecino? ¿En cómo manejo? ¿En cómo hago mis trámites? Me paró el policía y le doy 50,000 pesos, como dirían en México, para sus aguas y para que no me ponga la correspondiente multa. O realmente, si me va a poner la multa, reconocemos nuestro fallo, nuestro error y pagamos lo que nos corresponde. ¿Dónde está nuestro gesed? ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Es una lealtad que se disipa rápidamente o es una lealtad continua al Señor? Así que comienza de esa manera. Dios quiere nuestra lealtad. Y miren también lo que dice el verso 5, ¿no? Hablando de la lealtad. Por esta causa, hablando de esa lealtad, yo los corté por medio de los profetas. Con la palabra de mi boca, yo los maté, y tus juicios serán como luz. Es decir, por esa falta de lealtad, les está diciendo básicamente que a través de los profetas y a través de su palabra hablada, Dios los había llamado la atención. Pero ellos no habían obedecido. Y entonces, ¿qué dice al final? Y tus juicios serán como luz que sale. Es decir, la falta de lealtad traerá juicio. Así que Dios quiere, como pueblo sincero, una característica de un pueblo sincero es que seamos leales al Señor, pero leales en todo momento. ¿En qué más
¿Cómo más nos podemos identificar ser un pueblo sincero? Pues quiere sinceridad en nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor. Miren lo que dice versos 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Perdón, solo el 6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Voy a leer el 7 también. Porque mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ese versículo tiene que ver con la siguiente parte, pero tiene que ver también con el verso 6. Es como un puente. Y está hablando de la sinceridad de nuestras vidas. Miren lo que dice: quiero misericordia, quiero conocimiento de Dios, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos. ¿Nos puede sorprender? Porque Dios estableció los sacrificios y los holocaustos como medio de adoración. El problema era que estaban haciendo los sacrificios, estaban haciendo los holocaustos, pero su corazón realmente no estaba con el Señor. Realmente su vida no mostraba una lealtad al Señor. Y entonces, ¿qué les dice? Miren, más que eso, yo quiero misericordia y quiero que me conozcan. Y ojo, conocimiento no significa estudiar teología. Ojo, la teología sirve para conocer mejor al Señor, pero lo que a través de la teología, a través de lo que estudiamos, a través de lo que leemos, lo que nosotros vamos haciendo es desarrollar una intimidad con el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo quiero que busquen misericordia, que tengan intimidad conmigo. Los sacrificios sin una intimidad no sirven para nada. Es una mera práctica religiosa. Hermanos, ir el domingo sin una práctica durante la semana, sin una búsqueda del Señor durante la semana, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene buscar ir al culto, pero durante la semana me olvido del Señor, vivo como yo quiero? Eso se llama hipocresía. Y lo que el Señor nos llama y está llamándonos aquí es a que de lunes a domingo vivamos en integridad con el Señor. Tengamos una intimidad con Él. Seamos gente de misericordia. Y pone el contraste, lo opuesto. Mas ellos, hablando de Judá y de Efraín, traspasaron el pacto, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué es lo que hizo Adán? Dios hizo un pacto con Adán. El pacto consistía básicamente en darle el señorío de la tierra. El pacto consistía en multiplicarse. El pacto consistía en extender las fronteras del Edén. ¿Y qué hizo Adán? Y Adán, bueno, alguno me dirá, no, pero la culpa la tuvo Eva. Pero miren a quién le está poniendo como responsable del matrimonio, a Adán. O sea, aunque algunos digan que bíblicamente Eva fue la que tomó del fruto, pero la responsabilidad está recayendo sobre Adán. Y dice, mas ellos, cual Adán, es decir, igual que Adán, igual que el pecado de Adán, traspasaron el pacto, es decir, no cumplieron, no obedecieron, no fueron fieles, y dicen, allí prevaricaron contra mí. Así que Dios quiere sinceridad en nuestras vidas. No quiere que hagamos lo mismo que hizo Adán, sino quiere que vivamos de acuerdo a la santidad que Dios nos exige. ¿Por qué? Porque Dios es personal y es un Dios santo. Y la santidad tiene que ver con aborrecer el pecado. Y por último, dentro de esta vida de buscar sinceridad en nuestra vida, aparte de poner el ejemplo de Adán, habla también de otros ejemplos. 8 y 9. Dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre.
Galaad se encuentra en la actual Transjordania, estaba a la derechita, al otro lado del río Jordán. Y ellos, Benjamín se encontraba por ahí, la tribu, y dice, y el verso 9 dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Nos pone tres ejemplos. Adán, a las tribus que pertenecían a la tierra de Galaad, y aquellos sacerdotes también que iban hacia Siquem. Siquem era el lugar donde ellos adoraban, las tribus del norte. Y está diciéndoles, miren, pueden ser sacerdotes, pueden pertenecer a la tribu, pero sus malas prácticas los hace igual que Adán. Traspasaron el pacto, desobedecieron. Hermanos, Dios nos llama a lo mismo. Mucho cuidado con nuestras vidas. No estamos diciendo que vamos a dejar de ser salvos, pero Dios nos invita a que nuestra vida corresponda realmente a lo que nosotros creemos. Y por último, Dios busca un pueblo sincero, porque Dios va a restaurarnos un día. Y lo vemos en el verso 10 y 11. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Qué les está diciendo? Básicamente, va a haber juicio, pero en ese juicio va a haber una restauración. Hermanos, la idea del Señor no tiene que ver con juicio, tiene que ver con juicio para sus hijos, para nosotros, pero ese juicio es para que nosotros realmente busquemos al Señor y seamos restaurados. Hermanos, si estamos en pecado, Dios nos invita a ser restaurados. Y para eso nos dio a Cristo. Lo que hablaba el versículo 2, de esa persona que iba a llegar y que nos iba a restaurar al tercer día. Al tercer día resucitó el Señor Jesús. Hermanos, Dios nos llama a vivir vidas santas. Dios nos llama a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque queremos ser un pueblo sincero, queremos ser un pueblo santo. Le invito, hermano, a que realmente busquemos de todo corazón. Quizá alguno diga, a mí esto no me importa, yo prefiero seguir con mi vida. Miren, en Mateo Jesús mismo dice, hablando acerca del juicio, hablaba de que unos estaban a la derecha, otros a la izquierda, y a unos los condena y a otros no los condena, y a otros los lleva, los salva. Y básicamente les dice, los dos argumentan lo mismo. Y Jesús, ¿qué les dice? No importa lo que hayas hecho, lo que realmente importa, o sea, lo que hayas dicho, lo que importa es cómo ha sido tu vida en relación al Señor. Si realmente te has arrepentido, debemos vivir vidas santas. Si en ti no hay ningún interés en vivir vidas santas, amigo, le animaría a reconsiderar cuál es su situación con el Señor. Y si usted realmente nunca ha vivido esa gracia, pero entiende que a través del Señor es donde uno puede hallar paz, el perdón de todos sus pecados, encontrar realmente la salvación, ser restaurado, poder acercarse nuevamente al Señor. Jesucristo es el camino. Hermanos, si usted es hijo de Dios, está llamado a vivir una vida piadosa, a rechazar el pecado, a confesarlo y a vivir una vida piadosa.
Y amigo, si usted no conoce al Señor, lo que hemos leído hoy es que hubo juicio contra ellos. Y hubo un castigo porque ellos rechazaron a Dios. Y aún así, dentro del rechazo va a haber gente que sí haya creído. Pero los que rechacen al Señor, su destino es la condenación eterna. La única manera en que usted puede ser salvo es reconociendo quién es el único que puede acercarle a Dios. ¿Tiene un vacío? ¿No le encuentra sentido? Le voy a decir por qué. Porque el Señor, porque le hace falta a Dios en su vida. Y el único a través de quien puede acercarse a Dios es de Jesucristo. Así que, hermanos, tomémonos en serio. De verdad, tomémonos en serio esa necesidad de conocer mejor al Señor, de vivir vidas piadosas y de pedir perdón por nuestros pecados, pero vivir vidas santas. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú has dado la solución eterna para el pecado. Has dado la solución eterna para nuestra separación, para, Señor, esa situación de estar alejados de ti, Jesucristo. Y aquí en Oseas nos habla ya, está apuntando a ese que en el tercer día resucitaría. Ya está apuntando que Él es la persona que iba a restaurarnos, que iba a restaurar esa relación contigo. Señor, ayúdanos a ser un pueblo santo, un pueblo sincero. Señor, haznos entender que debemos de vivir esas vidas que te agradan a ti. No puede ser de declararme yo cristiano y vivir de cualquier manera. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que esto es una lucha. Es una batalla donde a veces te glorificaremos con nuestra vida y otras veces pecaremos. Y Señor, te suplicamos por esa gracia, para que tú nos des fuerzas y ánimos para seguir caminando. Porque solamente tu sangre es la que nos salvó y tu sangre es la que nos ayuda a caminar ese proceso de santificación, Señor. Solo tú eres capaz de ayudarnos. Y Señor, debemos reconocer que muchas veces fracasamos al vivir esas vidas piadosas. Pero ayúdanos a entender que a través de ti, de ese Cristo que resucitó al tercer día, a través de ti podemos hacerlo. Y si fallamos, si pecamos, podemos recibir perdón y seguir adelante. Podemos restaurar esa comunicación, porque ya somos hijos tuyos, y seguir adelante en ese caminar. Señor, de la misma manera que tú tienes misericordia con nosotros, ayúdanos también a tener misericordia con los demás y a ser hermanos que en vez de poner piedras, ayúdanos a ser hermanos que ayudamos a levantar a la gente para que puedan caminar mirándote a ti, como tú lo has hecho con nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.